9 a quienes nos están viendo y escuchando, viendo a través de todas nuestras plataformas en el @Radio 99 y CNT Play. Un abrazo para ustedes y lo mismo para quienes nos escuchan en el 98.9 y en nuestro canal de streaming. Buenos días también a Erika, que ya está con nosotros, nos había saludado, a Giancarlo y a Charlie Silva. Vamos a comenzar esta entrevista con querido amigo penalista Julio César Cueva. Ramiro arranca la misma. Cómo no, Julio César, por favor, que tenga un muy buenos días a usted. Qué gusto verlo. Ahora sí ya lo vi, no lo tenía divisado en la pantalla. Por favor, el audio que no se lo escucha. Su micrófono, por favor. ¿Está prendido? Ahora sí se lo escucha. Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos. Ya, vamos por tomar el toro por los cuernos. El embajador en una exposición en una universidad de la capital de la República, digamos que puso un punto a discusión sobre el tema de la publicidad o no de la indagación penal previa, que no debería ser notificada a ninguno de los investigados, sino solo con el resultado, ya cuando ésta sea sostenida y sea sustentada en una denuncia, en una acción fiscal que dé origen ya a una investigación formal, ya a un proceso delante de un juez de instrucción. ¿Esto existe? ¿Es un comentario parcial? ¿Hay una disposición que diga que esta debe ser publicitada o conocida, o hay una combinación de ambas cosas? Hay una confusión generada por las normas. Es en efecto así. Porque, por ejemplo, hay una norma del Código Orgánico de la Función Judicial que es anterior al COIF, que dice que la persona tiene que ser notificada de las investigaciones para que pueda defenderse desde el primer momento. Y eso los fiscales lo interpretan que es desde el momento en que se abre la investigación previa. Hay otra norma, y los jueces a base de esto declaran nulidades cuando no se notifican, pero hay un doble rasero, como bien lo manifestaba hace un momento, Ramiro. Mira, ustedes han de haber visto, siempre pasa que la fiscalía anuncia que ha tumbado 15 puertas, 20 domicilios allanados y ha detenido un pocotón de personas. ¿Ustedes creen que esas personas sabían que los iban a allanar? No, porque de lo contrario no hubieran estado ahí. Pero hay una investigación de 6 meses o 9 meses anterior. ¿Por qué no los notificaron? Entonces los notifican cuando les da la gana y cuando no les da la gana no los notifican. Y los jueces no se atreven en esos casos a declarar nulidad. En otros casos en donde no los notifican, pero no han salido en los medios de comunicación, ahí sí declaran la nulidad. Entonces es un error. ¿Por qué es un error? Porque hay una norma en el COIP que dice que la investigación previa sirve para reunir elementos de convicción para ver si es que hay la posibilidad de formular cargos. Y dice claramente, y de haberla, se notificará a la persona para que pueda ejercer la defensa. Es decir, el derecho de la defensa inicia a partir de que hay, por eso el embajador decía con claridad, no hay ni siquiera una acusación. Entonces, ¿usted qué se defiende? Usted no se defiende de una denuncia. Usted se defiende de una acusación. ¿Quién es el único que lo puede acusar de un delito o formularle cargos por un delito? Es un fiscal. Entonces es recién a partir de la formulación de cargos. Entonces es un error incluso también de interpretación, pero lo han manejado como les ha dado la gana. Entonces no solamente es un problema o no es realmente un problema de norma, sino de interpretación. Y le explico por qué. Porque los códigos de procedimiento, el que en el Ecuador está incluido en el COIP, de México a Argentina son en un 90 o 95% idénticos, copiados del procedimiento norteamericano, en donde usted ve las películas, porque así funciona, que lo sientan al señor y le dicen, vea todo lo que he reunido en su contra. ¿Cómo hacemos? ¿Negociamos la pena o usted quiere ir a pelear el juicio? Y el 97% de las personas después de eso se declara culpable. Entonces es un problema de aplicación de normas, no necesariamente de la norma. ¿Qué es lo que ocurre en el Ecuador? Le notifican desde que se abre la investigación, cuando la policía o la fiscalía llega a ver la evidencia ya desapareció, porque el señor ya sabe que lo están investigando y que se lo van a llevar detenido. Entonces desaparece la evidencia. Es decir, hacen el procedimiento al revés. Entonces no es un problema de norma realmente, es un problema de aplicación de la norma. La norma bien aplicada da para que la investigación previa se haga de forma reservada. Es más, lo que habría que derogar, ni siquiera reformar, derogar es esa parte que dice la investigación previa es reservada, salvo para los sujetos. Ahí está usted, ahí tiene usted parte del problema. Pero en realidad la aplican cuando les da la gana y cuando no les da la gana no la aplican.
clarísimo, porque lo comentaba extra micrófonos Eduardo, Sí, sí. de que yo sí conozco casos de que la investigación se hace con un sigilo, pero también cuando hay un tema alarmista, se lanza una denuncia a los cuatro vientos y resulta que a veces son denuncias sin sustento que dañan la honra de las personas. Ya, o sea, hay de todo ahí. No hay uniformidad de criterio dentro de la institución, dentro de la fiscalía y la policía, porque hay también, y corríjame si que me equivoco, los actos urgentes. Los actos urgentes son aquellos que hay que hacerlo de manera inmediata, justamente para preservar que la evidencia, y no solo el sigilo, Eduardo, sino que la evidencia se encuentre. Sí, señor. No vas a decir que vas a hacer un acto urgente para llevarte una computadora que tiene la información y se lleva la computadora. Y cuando, para explicárselo a la audiencia y teleaudiencia, un acto urgente significa, es cuando va a ser un allanamiento, en otras palabras. Uno de aquellos. Uno de sí. aquellos, así es. Entonces, Julio César, sí hay la legislación. Lo que falta es una uniformidad de criterio que quién debe dar esa directriz. Bueno, debería haber una mesa de justicia en donde se reúnan los jueces, los fiscales, los defensores y queden claros de que la investigación previa es reservada, que no se notifica salvo que le vayan a formular cargos, ¿verdad? Y tal vez reforzar con la derogatoria de esta par de normas que yo menciono para que el tema quede reforzado. Pero no termina ahí. Y no termina ahí porque supongamos que todo esto se haga. El problema del Ecuador es que aquí se filtra la información pues como cualquier cosa. Entonces hay que tomar mecanismos que permitan evitar la filtración de información. De lo contrario, pues no va a servir de nada. Y esto serviría si pudiéramos tener expedientes electrónicos, de tal manera que cualquier persona, pues, solo los que están autorizados con su clave pueden ingresar a revisar ese expediente electrónico. Y donde usted ingresa queda registrado día, hora y de qué computadora, de tal manera que si se filtró la información, ya sabemos quiénes serían los sospechosos. Pero no existe el expediente físico, entonces casi que cualquier persona lo puede revisar. Y no hay una forma de controlar quién realmente revisaba el expediente. Normalmente en fiscalía son bastante celosos con esto, pero no es al 100%. Entonces habría que también reforzar este tema de quién puede tener acceso para asegurar de que no haya una filtración de la información. De lo contrario, cualquier otra cosa que se haga será inoficioso, ¿no? Paso a mi compañero talentoso Jaime Velázquez. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Placer tenerte por acá. Igualmente. A ver, se habla de nuevas reformas al COIT, otra vez. Entonces, COIT. Y el tema está en que siempre las normas deben ser perfectibles, pero el problema está en que aquí lo que se hace es prácticamente adecuarlas al interés particular o de una persona o de un equipo o de un grupo de personas. Siempre hay un interés de por medio. ¿Cómo hacer para que esto no pase? Porque la verdad es que los ciudadanos finalmente nunca recibimos, digamos, la justicia como tiene que ser, sino o tarde o nunca. Mira, el problema del Ecuador, Jaime, no es leyes. Y de hecho tanto no es leyes que siempre nos dicen es que hay que reformar esto. Claro, que es como para calmarnos, ¿no? Porque reformar una ley toma un año y esto es. Entonces, el problema del Ecuador realmente es un tema de mentalidad, de idiosincrasia. Porque, y te doy un ejemplo, tú recordarás la época de la ley de comunicación. En una época esa ley se usó para perseguir periodistas. Cambió el gobierno y cambió el funcionario que aplicaba la ley. Y con la misma ley no se sancionó y no se persiguió a ningún periodista. Y yo te pregunto entonces, ¿qué cambió? Cambió el funcionario que tenía otra mentalidad. La ley no cambió. Mientras no cambie la mentalidad del funcionario que está aplicando la ley, pero también de la persona que invoca la ley, porque hay mucho fraude a la ley procesal, esto no va a cambiar. Porque fíjate lo que pasa con las garantías jurisdiccionales. Todo el mundo quiere que se reformen. Las garantías jurisdiccionales como ley no tienen realmente un problema, porque estos problemas han sido corregidos a través de la jurisprudencia de la Corte. Sin embargo, pues hay jueces, abogados y personas que se buscan la manera de sortear eso. Por eso es que en el Ecuador es donde se patentó echa la ley, echa la trampa. Entonces tiene que haber realmente más que una reforma de ley, lo que tiene que haber es sanciones ejemplificadoras para quienes se dedican a corromper la ley. Y siempre hablamos del juez corrupto, del fiscal corrupto, y yo quiero ir más allá. ¿Por qué no hablamos del abogado hacia atrás? Me van a disculpar los colegas del gremio, pero siempre que hay algo, acto de corrupción con un juez o un fiscal y alguna de las partes, generalmente hay un abogado en el medio. El caso de Mangar Alto, tan famoso, se votó al juez. ¿Se resolvió el problema? No. ¿Cuál es la evidencia de que no se resolvió el problema? Que han seguido pasando cosas peores. ¿Por qué?
porque la que demandó, los abogados, los testigos, los peritos y todos los que participaron no fueron investigados por falsedad ideológica, perjurio, falso testimonio, fraude procesal, asociación ilícita. Que donde los hubieran procesado, los hubieran investigado, los hubieran metido presos, los otros pensaban 2 veces las cosas. Entonces, el problema no es ley, el problema ni siquiera es corrupción, el problema es exceso de impunidad. Los precedentes que se han sentado a nivel de corrupción en todo sentido incentivan la corrupción, no la desincentivan, por falta de precedentes. Entonces, lo que hay que cambiar también es la mentalidad. Y cuando hablo de la mentalidad, no es solo del funcionario, Jaime, es de toda la sociedad. El ecuatoriano piensa que solo es corrupción cuando se roban en especulado un billete. Pero corrupción también es no hacer fila, pagar al tramitador, andar con cédula falsa, licencia falsa, carnet de discapacidad falsa. Eso también es corrupción. Dale un billete al vigilante para que no me cite cuando yo sé que he quebrantado la ley. Entonces, todo eso es corrupción y desgraciadamente hay que decirlo con dolor. El ecuatoriano vive de la corrupción, le gusta la corrupción, no sabe cómo vivir con corrupción y probablemente no sepa cómo sobrevivir. Mientras esa mentalidad no cambie, puedes traer las leyes que tú quieras, las puedes reformar, las puedes importar, puedes importar jueces y fiscales, nada va a servir. Totalmente Tenemos que empezar Totalmente de acuerdo contigo, Julio César. A cambiar nuestra mentalidad. Totalmente de acuerdo contigo, Julio César. La verdad es que uno que no es abogado, yo soy ingeniero comercial, pero uno ve tanta impunidad en las calles de todo tipo, desde el punto de vista de las faltas más leves como tránsito. Recientemente vimos a una persona que mató a alguien por una responsabilidad al volante y pues obviamente no pasa nada en el Ecuador, o sea, está lleno de impunidad. Y la pregunta del millón y es donde hemos llegado a la llaga, ¿no? Es decir, ¿y cómo cambiar esa mentalidad? O sea, en su época habían medidas mucho más drásticas, ¿no? Toman los fusiles y denle bala. O sea, así de sencillo era antes, pero hoy en día, por los derechos y por las cosas y todas las libertades, resulta que esa libertad se ha convertido en libertinaje y hoy en día los victimarios tienen más derechos que las víctimas y pues obviamente todo es una confusión y la justicia no se aplica y los jueces son corruptos, los fiscales son corruptos, o sea, es lo que se dice, ¿no? Pero también, como tú bien lo señalas, los abogados también y no sé cuál sería el punto de partida para cambiar esta mentalidad. No sé si al tener un buró como lo tienen en Estados Unidos, un buró de abogados donde les quitan la licencia a los abogados para ejercer, sería una manera, porque aquí hace poco vimos lo del juez Oñate, una cosa así, que liberó a un delincuente, Oña, y pues obviamente no pasa nada, o sea, no hay quienes digan a los jueces, oye, está usted ejerciendo mal su cargo, porque eso es meterse o influir en las decisiones de un juez, que yo estoy de acuerdo que deben ser totalmente libres para ejercer la profesión, pero están aplicando justicia, están aplicándola mal, y el pueblo sufre de eso de ahí, y la pregunta del millón es cómo cambiarlo, Julio César, porque la verdad es que uno no sabe. Te voy a dar 2 ideas. Ajá. Escuchamos todos al embajador norteamericano decir lo que dijo y no dijo nada que no supieran. Correcto. Pero yo lo invitaría al embajador norteamericano a que nos ayude con un poco más de acción. ¿Por qué a todos esos jueces, fiscales, abogados y hablemos ciudadanos en general que han participado en todo esto que él denuncia que es verdad, ¿por qué no les quitan las visas? Porque créanme que la visa norteamericana se ha vuelto algo tan valioso que incluso en un momento dado cuando habló de narcogenerales y de narcojueces, la judicatura mandó a pedir que digan a quienes le habían revocado la visa porque eso era como un baremo para saber si usted era idóneo o no para el cargo. Bueno, quítele las visas, pero no solo le quite las visas a él, publíquelo como hicieron con el expresidente Bucarán, publique en el periódico los nombres de los ciudadanos a quienes les han quitado las visas por actos de corrupción, sea por traficar influencia, sea por traficar drogas, para que la gente sepa con quién está tratando, quién es su vecino, con quién está haciendo negocio. Y ahí vamos a ver un cambio radical. Pero si usted quiere una reforma, te propongo una reforma. Debería haber una que diga, aunque pueda alguien pensar que estoy un poco loco, que diga que el juez que libera un delincuente sin haber sustentado debidamente eso, debería cumplir el doble de la pena completa que el delincuente debió haber cumplido. Entonces el juez que libera a alguien a los 5 años cuando debió haber cumplido 10 debería ir preso 20. Y vamos a ver si no empiezan a pensar 2 veces las cosas. Pero mientras no haya eso, al juez no le importa porque su peor escenario ¿cuál es? Lo votan, le presenta a un colega que tiene mal entendido el espíritu del cuerpo, una acción de protección y regresa. Y además lo indemniza. Pues. Claro. Y entonces esto se ha vuelto un círculo vicioso. Entonces creo que si a la gente más le duele no tanto el puesto porque por último se van indemnizados, regresan indemnizados, ¿verdad? Y yo creo que cuando ya empecemos a hablar de tocar la libertad en términos de mucho más tiempo, purgando una condena por otro por haberlo liberado ilegalmente, lo van a pensar 2 veces. Porque creo que hay que empezar a sentar precedentes en el país. Y en el caso de los abogados creo que debería ser lo mismo, sin perjuicio de
quitarles también el ejercicio profesional, lo cual está contemplado en las normas y una facultad que tiene el Consejo de la Judicatura. Y la Corte Constitucional ya se pronunció al respecto. El problema es que los abogados pensamos que somos omnipotentes e intocables y tenemos más inmunidad que los asambleístas, y eso no es así. Hay que empezar a sancionar a los abogados que son intermediarios del sistema, que se corrompe en la justicia. Pero no solo se corrompe en la justicia, porque eso también hay que decirlo. Se corrompe a nivel general porque la sociedad como tal considera que la corrupción es normal y que solo hay corrupción cuando se llevan algo en un peculado, y no es verdad. Desde el vigilante que usted le da $2 o de la infracción que yo cometo, aunque no me sancionen, también es corrupción. Y si esa mentalidad no cambia, no importa lo que usted reforme, nada va a funcionar, porque en el Ecuador lo único que funciona es la ley del sabido y del más y del embudo. Y además, echa la ley, echa la trampa. Con esa mentalidad no vamos a ninguna parte ahí. Julio César, tu concepto, y esperemos que eso se cambie en el Ecuador, porque la verdad es que es una complicación y va en contra del desarrollo de un pueblo, de una mejor vida, ¿no? Y luego el paso de Enrique San Martín, que tiene más preguntas para ti, Julio César. Adelante, Enrique. ¿Cómo está, Julio César? Mi inquietud nace porque efectivamente la estructura jurídica en el Ecuador, la institución está venida a menos. Los abogados, los fiscales incluso señalan de que no solamente sus vidas corren peligro las de sus familias. Entonces recordaba aquel episodio en Colombia cuando aparecen los jueces denominados sin rostro. No sé, en algún momento en el Ecuador se quiso aplicar ello, pero no funcionó. No sé si, como parte de una solución, podría de alguna manera garantizarles a los jueces esto. No sé cuál sea el criterio del penalista. Te vas a reír con lo que te voy a decir primero. Yo no sé si necesite jueces sin rostro, porque algunos con las cosas que hacen ya no tienen cara. En todo caso, lo que sí te puedo decir es que aquí lo que hay que hacer es tener el expediente electrónico. Que te digo qué es lo que pasa ahorita. Ahorita, por ejemplo, si tú quieres juzgar a un narco, el juez te va a llamar a que vayas al Albán Borja en Guayaquil. Te va a señalar día o hora específico, incluso el lugar, la sala. ¿Ok? Ahí van a estar los 3 jueces, el fiscal, los testigos, los peritos, la evidencia, todo el mundo. Ponerle una bomba para llevarse a todo el mundo es facilito, porque ahí nadie controla. ¿Qué seguridad pueden tener las partes? Pero si tú tienes un expediente electrónico, que no necesitas irlo a ver a una unidad judicial, que además es un elefante blanco que ni siquiera le dan mantenimiento. Si tú tienes un expediente electrónico, pero además tienes salas virtuales en donde el juez, el secretario, el fiscal, los testigos y los peritos están en cualquier lugar menos juntos y nadie sabe dónde están. Tienes una sala de juicio o una sala judicial virtual. Y además al juez lo identificas por un número y una letra, igual que al fiscal y al secretario. Va a ser bien difícil que los puedan buscar para matarlos o corromperlos, porque no saben dónde están. Y esto es un tema de tecnología, sumamente fácil, y te aseguro que es más barato que mantener las unidades judiciales físicas que tenemos. Es una manera de darles seguridad, porque es verdad, hoy por hoy funciona esta famosa frase conocida presuntamente de Pablo Escobar, plata o plomo. Entonces también hay que ser razonables y pensar que al juez, señor juez, o usted resuelve como tiene que resolver, o su familia paga las consecuencias. Creo que ninguno de los que estamos presentes estamos dispuestos a sacrificar nuestra familia para hacer justicia, porque nadie nos lo va a agradecer tampoco, y mucho menos reconocer. Entonces el juez en esa situación, ¿qué tiene que hacer? ¿Renunciar? Pues corre el riesgo que lo maten igual, o tiene que hacer lo que no quiere hacer porque probablemente no lo quiere hacer. ¿Okay? Entonces creo que el basar toda la virtualidad, empezando por el expediente, para que el juez no tenga que ir o el secretario no tenga que ir y no lo puedan seguir a ver a dónde lleva el expediente, es la solución. ¿Por qué no se ha hecho? Si la oportunidad preciosa o precisa fue en la pandemia. Tenemos 3 años en esto y no hemos lo podido resolver. Se han dedicado a pelearse el puesto en lugar de resolver esto. Ya deberíamos tener un expediente electrónico. Y otra sería el nivel de seguridad de los jueces y de los fiscales. Y ahí sí exigirles ser un poco más acuciosos en la aplicación de la ley. Julio César, gracias. Gracias a usted. Queremos agradecerle por tu tiempo, por tu mensaje y pues obviamente por ese concepto tan claro que se tiene del Ecuador y la impunidad que existe en este país donde debe ser cambiada. Muchas gracias y un abrazo. Feliz Navidad. Gracias a ti y a todos. Que tengan un buen día. Igualmente. Con esto, mi querido Eduardo. Sí, señor. Vamos a pagar el corte comercial. Saludar a Juan Carlos Dager. Nos mandó un mensaje bien interesante sobre el tema de tránsito. Lo iba a pasar, me dice, no me ponga a mí que yo tengo mala voz. Ya te lo me dice Juan Carlos Dager, que lo pase. Es sobre el tema del puente, se muere de risa, me dice, no lo tengas. También a Carlos, a Andy, que nos escribieron, a
Por otro lado, Alfrediño, que tenemos la amabilidad de saludar a nuestra colega Luisa Delgadillo, a Juan Carlos Rollero y a Carlito Rollero, que nos escuchan todas las mañanas, a Carlos Javier, ¿no? Dijo Carlos Rollero. Mandarle un abrazo a Don Jay Gavilanes,